Bienvenidos a esta tercera sesión de actividades correspondiente al tema de los signos de puntuación, principalmente al tema de las tildes. Mencionamos que las tildes son un dolor de muelas para todos porque tildes existen en cantidad, digamos, es bastante el uso de las tildes, pero hay un uso técnico. Nosotros ya lo vimos en clase y aquí lo que vamos a ver son algunos ejercicios. Las tildes, o perdón, las comas, mejor dicho, son aquellas que nosotros tenemos que saber técnicamente dónde corresponden, dónde podemos nosotros colocar las comas. No porque yo siento, me parece, tal vez vaya aquí, no, sino por un aspecto meramente técnico. Entonces aquí vamos a ver algunos ejercicios. En la lista hay muchos más ejercicios. Yo aquí los guío con algunos. La primera oración. El jueves, día de la reunión anual, trataremos aquellos problemas que aún no han sido solucionados. Aquí ya está resaltada las comas, pero ¿por qué van ahí las comas? La oración es el jueves trataremos aquellos problemas que aún no han sido solucionados. El jueves trataremos aquellos problemas que aún no han sido solucionados. Pero, ¿qué va a pasar el jueves o por qué el jueves? Entonces yo inserto una explicación y digo, día de la reunión anual. Ese día, el día de la reunión anual, vamos a tratar aquellos problemas que aún no hemos solucionado. Entonces, al insertar, ya sabemos, un comentario, al insertar una explicación, un sobrenombre, yo debo encerrarlo entre comas, no entre paréntesis. Paréntesis tiene otra función, mucho más aislante. En el caso de las comas, tienen la función de explicar, una coma explicativa o una coma incidental, insertar un comentario, una coma elíptica, una coma de aposición, etc. En este caso estamos insertando una explicación. Va entre comas. La número 2. Las plazas, lugares a donde concurre mucha gente, son punto de concentración de vendedores, mendigos, timadores y ladrones. Aquí también, si le quitamos las comas, bueno, tendríamos que analizar la oración. Como en la número 1, tendríamos que analizar la oración. Quiero resaltar lo siguiente. En la número 1, la oración, el jueves trataremos aquellos problemas, etc. La oración tiene un sujeto. Mi recomendación siempre es, no solo digamos, bueno, sí, toda oración tiene sujeto, predicado. Lo importante es identificar el sujeto. El sujeto de la número 1 es jueves. Del jueves estamos hablando. ¿Y qué estamos diciendo de ese jueves? Que trataremos aquellos problemas. Trataremos es el verbo, la acción de esa oración. El objeto, aquellos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos ver que una oración está completa, tiene todos los elementos, y si inserto algo, lo inserto entre comas. Son los signos correspondientes para insertar algo. Igualmente, en la número 2 estoy hablando de las plazas. El sujeto de la oración es plazas. Las plazas son el verbo, objeto, punto de concentración y el complemento circunstancial. Entonces, yo necesito saber qué es una oración. Para insertar lugares a donde concurre mucha gente, que es una explicación de son punto de concentración, lo inserto entonces entre comas. Y sigo con la oración, punto de concentración de vendedores, mendigos, timadores y ladrones. Vendedores, mendigos, timadores y ladrones. Lo que estoy haciendo ahí es una enumeración. Le coloco comas. Veamos sin las comas. Sería algo así. Si yo lo leyera de esta manera, sin comas, tendría que analizar la oración y decir, bueno, ¿dónde van las comas? Digo, ¿cuál es el sujeto de la oración? Las plazas. ¿Cuál es el verbo? Son. ¿Cuál es el objeto directo, indirecto, el complemento? Son punto de concentración de vendedores, mendigos, timadores y ladrones. Lo más fácil tal vez sería por aquí. Mendigos, vendedores, timadores, porque es una enumeración simple. Sé que deben ir ahí las comas y esto es lo que todos dominan, las comas enumerativas. Pero arriba, las plazas, lugares donde concurre mucha gente son punto de concentración. Debe ir comas. Entonces yo digo, bueno, si estoy insertando un comentario, una explicación, debe ir encerrado. Entonces, tal cual.
las comas enumerativas y las comas, en este caso, explicativas. En la número 3, a ver, voy a quitarle las comas para que ustedes lo puedan resolver también. En la lista de ejercicios hay muchos más, pero aquí yo los guío con algunos, como mencionaba. Usar la venganza con el superior es una locura, con el igual un peligro, con el inferior una vileza. Aquí ya no van comas explicativas, tampoco van comas de incidentales, tampoco van comas incidentales, ni comas que pueden reemplazar al sujeto de la oración, tampoco. Entonces, ¿qué tipo de comas van? Usar la venganza con el superior es una locura. Toda esa es una proposición. Con el igual un peligro, con el inferior una vileza. Si yo aíslo lo siguiente, si yo aíslo esta proposición, con el igual un peligro, con el igual un peligro, ¿qué le falta a esa oración? Un verbo. Lo que le falta es un verbo. Entonces, con el igual, ¿cuál es el verbo que falta? Sería el verbo es. Con el inferior es una vileza también. ¿Esta coma qué tipo de coma es? La coma elíptica. La coma que inserta un verbo en la oración que no estaba ahí. Y que yo lo inserto como coma para evitar la redundancia o la monotonía. Cuando nosotros redactemos textos con muchos más párrafos o simplemente un solo párrafo, tenemos que evitar la monotonía y la redundancia. ¿Cómo se evita la monotonía y la redundancia? Con referencias, etcétera, pero también con algunos signos de puntuación, entre ellos la coma, en este caso la coma elíptica. Usar la venganza con el superior es una locura, con el igual es un peligro, con el inferior es una vileza. Comas elípticas. En el número 4, nuevamente, a ver, el profesor escribe en el tablero, es toda una proposición, los alumnos en el cuaderno. Si yo aíslo una vez más los alumnos en el cuaderno, ahí le falta algo. Los alumnos vendría a ser el sujeto, en el cuaderno el objeto, pero ¿y dónde está el otro elemento sustancial, el núcleo del predicado? El verbo, ¿dónde está? No está. ¿Qué inserto? Entonces, ya no son comas explicativas, son dos, ya no son comas incidentales, que son dos, ya no son comas de vocativo, que son dos, tampoco. Comas de aposición, tampoco. Entonces, ¿cuáles? El profesor escribe en el tablero, los alumnos escriben en el cuaderno. Una coma elíptica. Número 5. Cuando regresaron de viaje, Raúl trajo un saco para su padre, Jorge un juguete para su hermanito. Cuando regresaron de viaje, coma circunstancial, porque la oración podría ser Raúl trajo un saco para su padre cuando regresó de viaje. O Raúl trajo un saco para su padre, Jorge un juguete para su hermanito cuando regresaron de viaje. Esa coma circunstancial, adelante. ¿De acuerdo? Cuando yo muevo la circunstancia que estaba al último, su lugar normal, digamos, y la muevo hacia adelante, ese movimiento provoca la aparición de una coma, el movimiento de la coma circunstancial. Cuando regresaron de viaje, coma circunstancial, Raúl trajo un saco para su padre. Raúl, sujeto, trajo acción o verbo, objeto, un saco, circunstancia, complemento circunstancial para su padre. Jorge, otra proposición, trajo un juguete para su hermanito. Si yo aíslo Jorge un juguete para su hermanito, le falta ese elemento nuclear que es el verbo. Jorge trajo un juguete para su hermanito. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo comas explicativas, comas incidentales, comas elípticas, comas circunstanciales. En Roma, en aquella ocasión, algo incidental, un comentario sin mayor trascendencia, pero lo inserto entre comas. Había españoles de todas partes, porque si yo lo escribiera así, en Roma en aquella ocasión había españoles de todas partes, bueno,
Las comas, como ya hemos explicado en sesión, no existe una coma respiratoria. Lo que existe es una coma técnica que inserta un comentario, inserta una explicación, inserta a un sujeto, inserta un verbo, inserta una circunstancia. Entonces, si yo la dejo sin coma, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. Entonces lo correcto es decir, bueno, en Roma había españoles de todas partes y lo que estoy mencionando es una circunstancia, es algo adicional, accesorio, y digo, en aquella ocasión. En aquella ocasión. En esta ocasión, los alumnos demostraron su gran fortaleza. Esta coma aquí puede ser una coma circunstancial, porque yo puedo decir, los alumnos demostraron su grandeza en aquella ocasión, una coma circunstancial. También podría ser una coma de circunstancia, evidentemente, y nosotros lo que podríamos hacer es colocar la coma adelante. Si yo coloco la circunstancia atrás, no habría inconveniente. Si la coloco adelante, yo digo, es una coma circunstancial, aunque, bueno, algunas personas pueden analizar y decir, pero también puede ser una coma incidental, ¿de acuerdo? La incidencia o lo circunstancial son familiares, digamos, porque en ambos casos es algo que entiendo se ha movido de lugar y estoy haciendo no una explicación. Entonces, en este caso es una coma circunstancial y algunas personas dirán, pero también es incidental. Bueno, son muy parecidas y están en ese mismo lado, entonces no hay inconveniente, es una coma circunstancial o incidental. La oración en sí es los alumnos demostraron su gran fortaleza. Allí es inviolable, digamos, esa oración. Los alumnos, es el sujeto, demostraron, es la acción, su gran fortaleza, el objeto. Demostraron algo, su gran fortaleza. Y número 10, fe y alegría y cáritas se unen para ayudar a los damnificados. Si yo lo escribiera así, sería un error, porque si yo lo escribiera sin la coma, sería un error, porque quedaría algo así. Fe y alegría y cáritas se unen para ayudar a los damnificados. Eso sería un error, porque yo no sabría, bueno, digamos, si yo no supiera qué es fe y alegría y qué es cáritas, tendría una confusión. Para aclararle la lectura a mi lector, para aclararle el entendimiento a mi lector, yo lo que tengo que hacer es colocarle una coma jerárquica. Recuerden ustedes que nosotros vimos varios tipos de coma y una era la coma jerárquica. La coma jerárquica es aquella que se inserta cuando existe una doble proposición. ¿Pero en cuál de las dos proposiciones? ¿En la de fe y alegría o en la de fe y alegría y cáritas? Iría en la segunda por la simple razón de que fe y alegría es un solo nombre. Yo no puedo modificar nada del nombre propio. Entonces, la que une dos elementos, la que está uniendo dos elementos, es la I que va en este segundo lugar. Esta es la de mayor jerarquía, entonces yo coloco la coma circunstancial acá. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una serie de ejercicios en la lista de actividades. Ustedes pueden practicarlos y volver, digamos, a esta sesión para ver todas las comas que hemos visto y acertar en su redacción diaria profesional. Bien, con esto acabamos esta sesión de actividades.